Buenos días. A continuación, les vamos a exponer la aplicación que escogimos para la oculografía. Nuestro grupo está conformado por Fran Alexander Zafra, Sebastián Hernández, Manuel José Gómez Leighton y quien les habla, Joan Sebastián Díaz. Esto consiste en el encendido de unos LEDs a partir del movimiento de los ojos para la aplicación de poder realizar actividades en la oscuridad. A continuación, les voy a exponer el circuito. Entonces, en la primera parte del circuito, gracias, en la primera parte del circuito encontramos la adquisición de la señal, donde se utiliza un amplificador AD620, donde entra la señal, el registro del ojo derecho y del ojo izquierdo. Aquí también podemos observar la referencia. Esta lo que nos va a ayudar es a limpiar esta señal. Encontramos también la referencia de ganancia, que lo que nos va a ayudar la resistencia, lo que nos va a ayudar es para la amplificación. Seguido a esto, en el circuito encontramos el filtro pasabajas, en donde se utiliza un amplificador TL082. Este circuito pasabajas nos va a permitir la frecuencia de corte, o sea, nos va a permitir que pasen menores a 20 Hz. Seguido a esto, vamos a encontrar el filtro pasadaltas, donde su frecuencia de corte es de 0.5 Hz. Nos va a permitir el paso de frecuencias mayores a esta frecuencia de corte. Seguido a esto, pues aquí viene una señal la señal de los filtros, la cual se va a sumar con la alimentación que se le está generando de 5 volts, regida por el potenciómetro que se encuentra en la parte inferior, y esto va a entrar aquí al amplificador sumador. Seguido a este, va a salir ahí una señal entre 0 a 4.5, la cual se va a comparar con la alimentación que se está generando en la parte inferior. Ya aquí en este momento lo que va a entregar este circuito va a ser una señal digital cuadrada en rangos entre 0 y 4.5. Seguido a esto se va a generar el encendido de los LEDs. Entonces, en la parte inferior, ¿qué se tiene? Se tiene un circuito el cual nos va a servir como para comprobar el funcionamiento. Entonces, en este caso, tenemos aquí en la primera parte de este subcircuito, es un sumador que nos va a generar la misma función del sumador que anteriormente explicamos, y el comparador. De igual forma, viene la señal del sumador y de la que se le está suministrando en la parte inferior, y va a generar el encendido del LED que está ahí. ¿Y esto para qué nos sirve? Entonces, si se está generando algún problema en la adquisición de la señal, podríamos identificar con el encendido de este LED, podemos identificar si hay algún inconveniente en esa adquisición de la señal. Y esto sería la parte del circuito. Bueno, la parte siguiente hace referencia a los cálculos que se hicieron para el diseño tanto del filtro pasadaltas como el filtro pasabajas. En el filtro, se va hacia arriba, por favor. En el filtro pasadaltas se utilizaron los coeficientes de Cell A con un valor de 1.3617 y B con un igual a 0.6180. Al cálculo del capacitor 1 y 2 se usó una fórmula el cual dio un valor de 33 microfaradios. Para el valor de la resistencia R1 se utilizó el coeficiente de Cell A sobre 4pi por el valor del capacitor, la frecuencia de corte del filtro pasadaltas, que es 0,05 Hz, y el valor B del coeficiente de Cell, que nos da un valor de 17.711 kilo ohms. Para el valor de la resistencia R2 se usó la fórmula 1 sobre pi, frecuencia de corte del filtro pasadaltas, por A, el coeficiente de C por el valor del capacitor. Y esto nos dio un valor de 23.6 kilo ohms. Para los cálculos del filtro pasabajas se utilizaban los coeficientes de Rutherford.
el capacitor 1 con un valor preestablecido por nosotros de 50 microfaradios, y para el valor de resistencia sustituido es 0.7071, que es uno de los coeficientes de Butterworth, por 0.1, que es la ganancia, más 1, que es uno de los también de los coeficientes de Butterworth, sobre pi por 1 por la frecuencia de corte del filtro pasabajas por el valor del capacitor, que nos da un valor de 247.58 ohms. Para el capacitor 2, se usa la fórmula 1 sobre 4 por K, que equivale a 1, por la frecuencia de corte, que equivale a 20, por Q, que es 0.7071, que son los coeficientes de Butterworth, por la resistencia de R3 allá anteriormente, lo cual nos dio un valor de 22.7 microfaradios. En la resistencia 1, se usa la fórmula R3, que fue la resistencia allá anteriormente, sobre A, que es la ganancia, y nos da un valor de 2475.8 ohms. Para R2 se usó la fórmula R3 sobre A, que es la ganancia más 1, nos dio un valor de 225 ohms. Y para el valor de resistencia R4 es el doble de la resistencia de 2, que nos dio un valor de 450 ohms. Para la explicación de la señal, analizando, pues, vista desde el circuito, tomamos tres en cuenta. La primera se realiza con el integrado de 620. La señal simplemente no está filtrada y no está sumada, se trabaja todavía en milivolts. La primera señal que entrega el circuito es la que va a ser analizada con el circuito de comprobación que está en la parte de abajo. La siguiente señal ya cuenta con los filtros pasabandas. De poder que esta señal tiene significativamente menos ruido que la anterior. Esta fue una señal ya, pues como dije, filtrada con los, pues dada por los cálculos que se hicieron anteriormente. Y para la señal final ya se encuentra pues después del sumador y después es la señal que sale del sumador. Ya es mucho más notoria y ya se puede analizar ya a 1 voltio. Esta es la señal que va a ser entregada a los LEDs para ser encendidos o apagados dependiendo de la posición de los ojos. Y cabe aclarar que este comparador lo que me bota al final es una señal digital cuadrada. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que el circuito estaba funcionando. Entonces, se tiene este video donde se ve que los LEDs se están encendiendo y están apagando con el movimiento de los ojos del paciente. Y me está mostrando la señal que se está entregando, que tiene una amplitud de casi 1 voltio. Y ahora tenemos lo que compone el circuito completo. Entonces, este circuito de acá abajo funciona como este es el circuito que me permite como comprobar, que es la parte de comprobación. Aquí está la parte de adquisición de la señal, donde tenemos izquierdo, derecha y referencia. Aquí tenemos la parte de filtrado de mi señal. Esta es la parte de amplificación, sumación, amplificador, sumador. Y está la parte de comparador, que está hecho con un TL084, porque ya no hay un TL082. Y entonces acá de nuevo miramos la parte de comprobación, que es un TL084 y un LM324. Y entonces ahí se ve cómo se van encendiendo y se van apagando con el movimiento de los ojos. Y el circuito abajo, entonces lo que está haciendo es que se enciende también con los LEDs de arriba. Dado caso tal que los LEDs de arriba no se enciendan, me permitirá comprobar que realmente sí se está adquiriendo bien la señal y que el problema debe ser o en los filtros o en el amplificador. Y entonces, sería la entrega para este parcial cuarto. Muchas gracias.